Bienvenido a Revolución Espiritual, escuchando a Dios con el evangelista Jeremy Olivo. Dios no te va a abandonar. La palabra de Dios habla que el pueblo de Israel, después de haber sido libertado del pueblo de Egipto, dice la Biblia que empezaron a caminar y dice la palabra de Dios que en un momento se encontraron frente al mar. Dice la Biblia que encontrándose frente al mar, estas personas empezaron a asustarse, empezaron a desesperarse, empezaron a angustiarse. Y dice la Biblia que por cuanto estas personas estaban allí, dice la Biblia que venía su enemigo detrás de ellos. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Egipto venía con todo su ejército detrás del pueblo de Israel para acabar con su vida, para matarlos a todos y para acabar con su existencia. Dice la Biblia que el pueblo de Israel se encuentra frente al mar y está allí pensando de que ya esa era su última hora. Está allí pensando de que ya no tenían esperanza. Están allí gritando, era mejor habernos quedado siendo esclavos. Era mejor habernos quedado sirviéndole al Egipto, al rey de Egipto. Era mejor quedarnos allí aguantando latigazos, que nos trataran como basura, en vez de morir de la manera que ahora vamos a morir. Estas personas ya estaban pensando que ese era su último día, no tenían esperanza, estaban angustiados, decían ya de esta nadie nos salva. Y dice la palabra de Dios que la voz de Jehová en medio de toda esa turbulencia apareció. Y dice la Biblia que vino la voz de Jehová a Moisés y le dijo, háblale al mar y dale una orden. Dice la palabra de Dios que Moisés, cuando escuchó esta voz, dice la Biblia que se dio cuenta del poder de la vara y dice la Biblia que le dio una orden al mar y el mar se abrió. Y hay algo que me gusta de esto y me llama mucho la atención, y es que nosotros como creyente o no creyente tenemos batallas, tenemos luchas, tenemos momentos duros, tenemos momentos angustiantes, tenemos momentos que queremos renunciar, que creemos que ya no hay solución, que creemos que Dios nos llamó para morir en medio del proceso, en medio de aquella libertad que Dios te ha prometido, de aquella bendición que Dios te ha prometido. Aquellas personas decían, ya no voy a vivir, ya voy a morir en esta situación, este mal va a obstaculizar toda mi vida. Pero dice la Biblia que en medio de toda esa situación la voz de Jehová apareció. Y me gusta algo muy interesante, y es que la situación difícil que nosotros vivamos, hay momentos que se nos olvida el poder de la oración, hay momentos que se nos olvida el poder de clamar a Dios. Dice la Biblia que todas estas personas se quejaban, todas estas personas tenían miedo, pero nadie se atrevió a clamar al Dios del cielo. Yo te quiero decir, nunca te olvides que tienes un Dios que escucha tu clamor, nunca te olvides que tienes un Dios que escucha tu oración, nunca te olvides que tienes un Dios que cuando tú clamas, Él va a responder. La Biblia dice que Jonás estaba en el vientre del pez, y cuando Jonás empezó a orar, dice la Biblia que Dios le dio orden a aquella ballena. ¿Sabe por qué? Porque cuando estás en momentos difíciles, lo único que te va a ayudar es la oración. Aleluya. Lo único que te va a levantar es la conexión con el Dios del cielo. Lo único que te va a dar fe, esperanza y deseo de vivir y seguir hacia adelante es la oración al Señor. Dice la palabra de Dios que aunque estas personas no oraron, aunque estas personas se cegaron por la situación, aunque estas personas ya no tenían fe y creían que todo estaba perdido, dice la Biblia que la voz de Jehová vino a Moisés. Y ahí se muestra el amor de Dios y el propósito para con nuestras vidas. Que aunque la situación sea tan dura, nosotros no olvidemos del Dios que tenemos. Él siempre va a venir a nuestro respaldo. Y yo quiero decirte que el Dios del cielo no te va a abandonar. El mal representaba un obstáculo, el mal representaba muerte. Si ese mal no se abría, lo iban a matar a todos. Pero dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, dale orden al mal y dile que se mueva y que se abra, porque mis hijos tienen que pasar. Yo quiero decirte que el Dios del cielo le dará orden a todo lo que está causando tristeza, toda depresión, toda angustia, todo dolor, toda desesperación, toda falta de fe. En el nombre de Jesús desaparece. ¿Sabe por qué? Porque el Dios del cielo no tolera verte cautivo ni estacaulizado.
El Dios del cielo no tolera verte detenido. El Dios del cielo no te llamó para que el mal te detenga. El Dios del cielo no te llamó para que estés detenido. El Dios del cielo te creó para que avanzara. Por eso que no importa que sea el mal, no importa que los egipcios vengan, no importa cuál sea la enfermedad, no importa cuál sea el problema, a mi Dios no lo detiene nada. Shama. Y yo quiero hablarte, inyectarte fe y decirte que aunque estés frente del mal, no morirás. No morirás. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te va a dejar. Porque Dios no te va a dejar. El Dios del cielo no te va a dejar. Quizá la diabetes te amenaza, quizá el cáncer te amenaza, quizá la situación económica te amenaza, quizá el diablo te amenaza, pero quiero decirte que el Dios del cielo, su mano no se ha cortado. Él sigue peleando por aquel que le cree. Él sigue peleando por sus hijos. Él sigue peleando por aquel que aún está de pie y está vivo. Por eso la Biblia dice que Elías estaba en una cueva metido. Estaba depresivo. Creía que solo él quedaba. Creía que el diablo se lo iba a llevar. Creía que esta mujer lo iba a matar. Y allí se metió Dios con él. Dios tenía la posibilidad de aparecer en la vida de Elías y decirle: ¿cómo es posible que tú le tienes miedo a una mujer cuando a través de ti yo he descendido fuego del cielo? ¿Cómo es posible que tú le tienes miedo a una mujer cuando yo te he dado victorias poderosas? Sal de ahí. Dice la Biblia que le dio comida. Dice la Biblia que le dio alimento. Dice la Biblia que no lo señaló. Dice la Biblia que no lo juzgó, sino que fue y le dijo: levántate, hijo amado, come y bebe, porque el largo camino te resta. Que es lo que te quiero dejar dicho con esto: el Dios del cielo irá a tu casa a darte fuerza, a darte ánimo. Él no te ha dejado solo. Él está ahí contigo. Atrévete a tener fe en medio del proceso y verás como el Dios del cielo abrirá el mar. Estas personas pensaban que iban a morir. Elías pensaba que iba a morir. Ay, Shama. Muchas personas en muchos momentos pensaron que iban a morir, pero el Dios del cielo llegó a tiempo. Y yo quiero decirte: Dios no te va a abandonar. A ti que me estás viendo, Dios no te va a abandonar. Él no me ha abandonado. Gracias, Señor. Él no me ha abandonado. Él sigue creyendo en lo que depositó en ti. Por eso yo declaro en tu vida que toda persecución, toda angustia, todo desespero, en tu vida el Dios del cielo lo cesa. Aprendes a confiar y verás la mano de Dios moverse de manera especial. Dice la Biblia que el mar se abrió. Y cuando el mar se abrió, dice la palabra de Dios que todos los israelitas pudieron pasar el mar en seco. Lo que desesperó al pueblo de Israel, lo que angustió al pueblo de Israel, lo que hizo que el pueblo de Israel no tuviera fe, lo que provocó que el pueblo de Israel dijera y se quejara que era preferible, mejor morir en el pueblo de Egipto, Dios lo abrió y lo movió. No te angusties, ten fe y verás cómo el Dios del cielo obrará. Dice la Biblia que todos estos egipcios que amenazaban al pueblo de Dios quedaron en el mar ahogados. Dios no te ha abandonado. Suscríbete a mi canal. Espero que esta palabra sea de bendición. Compártela con alguien que la necesite y que sea Dios obrando en tu vida de manera especial. Dios te bendiga.